Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos están viendo y nos estarán viendo. Luego, hoy yo quiero hablarte acerca del orden, lo bueno y la bendición. En el principio, en Génesis, miramos de que en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí quiero detenerme para que entendamos un principio, que el cielo y la tierra fueron creados juntos, fueron creados para convivir juntos. Eran dos dimensiones de la creación de Dios. Y si nos saltamos a Génesis 2:1, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Eso está hablando de que Dios acabó el cielo y la tierra juntos. Volviendo a Génesis 1, ¿verdad? Versículo 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muchos teólogos creen que entre el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 1 de Génesis fue la caída del enemigo, fue donde el diablo fue tirado a tierra, porque hay muchos versículos que dicen que la creación de Dios es perfecta. Entonces, ¿cómo es que lo que Dios crea es perfecto? Y sin embargo, en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Por eso muchos teólogos creen que eso fue el evento que sucedió entre el versículo 1 y versículo 2. Entonces miramos que Dios creó el cielo y la tierra. Y quiero leerte Efesios 1:9, donde se nos revela el misterio de la voluntad de Dios. Y dice lo siguiente: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios se había propuesto algo en sí mismo. Versículo 10 dice: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa palabra reunir habla de volver a unir. Quiere decir que hubo un momento, hubo un tiempo donde el cielo y la tierra estaban unidos. Y nosotros miramos en Colosenses 19-20, que dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Esto está hablando que le agradó al Padre reconciliar todas las cosas en el Hijo Jesucristo. Y dice: así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Entonces dice: creando o haciendo paz mediante de la sangre de su cruz. Entonces miramos que en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo tiene en mente hacer la voluntad del Padre y mediante de la sangre de la cruz reunir o reconciliar el cielo, las cosas que están en el cielo y con las cosas que están en la tierra. Y en Efesios miramos que la voluntad de Dios es volver a unir el cielo y la tierra. Quiere decir que estaban separados. En la oración del Padre Nuestro dice que se nos enseña a orar: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces miramos que en el cielo no hay problema, sino que el problema está en la tierra. Y nosotros, como su iglesia, que somos casa de Dios y puerta del cielo, no al cielo, sino del cielo. Y miramos que en la escalera de Jacob hablaba de una escalera donde ángeles subían y bajaban. En ese orden, los ángeles subían y bajaban. Eso me dice a mí, ¿verdad?, de que los ángeles no solamente son seres celestiales, sino que nosotros somos ángeles. De hecho, en Apocalipsis dice que el mensaje era el ángel de las iglesias que representaban a los pastores, a los líderes de la iglesia. Entonces nosotros también somos ángeles. Entonces nosotros tenemos acceso al cielo para establecer el reino aquí en la tierra. Entonces, venga tu reino, y habla de que le estamos orando al Padre como hijo. Entonces: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino aquí en la tierra como en el cielo. ¿Y cuál es la manifestación de que el reino de Dios ha llegado a la tierra? Es que se haga su voluntad, es que esté haciendo su voluntad. ¿Y cómo se lleva la voluntad de Dios aquí en la tierra? A través de los hijos que entienden la voluntad de Dios y la ejecutan y la obedecen. La obediencia de los hijos de Dios establece el reino de Dios en la tierra. Entonces, también quiero leerles algo, porque la Biblia nos dice
de que nosotros fuimos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales en el libro de Efesios. Eso es poderoso. Quiere decir que usted y yo, en este momento, si usted ha nacido de nuevo por el Espíritu, está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Entonces, eso lo encontramos en Efesios 2:6. Y esa palabra celestiales ni siquiera es en el cielo, es por encima de los cielos. Esa palabra nos enseña de que estamos por encima de los cielos juntamente con Cristo. El cielo no contiene a Dios, Dios contiene el cielo. El cielo es creación de Dios. Dios no es creación del cielo. Y otra cosa que tenemos que entender, que Jesús dijo que Él era el camino al Padre, no al cielo. Romano dice que nosotros hemos adorado la creación por encima del Creador. Y muchas veces el mensaje se trata de un lugar llamado cielo y no de una relación con alguien que se llama nuestro Padre Celestial. Entonces tenemos que entender que Jesús vino a hacer el camino al Padre, que Él es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado. La vida eterna no tiene que ver con un lugar, tiene que ver con tener una relación con Dios y con Cristo, de conocerlos íntimamente. Entonces, al conocer a Dios, al convertirnos a Cristo, al rendirnos al señorío de Cristo, nosotros nos convertimos en casa de Dios y puerta del cielo. Somos el templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que el cielo y la tierra se unen en nosotros. De hecho, la Biblia dice de que Jesús dijo, hablando del templo, que iba a ser destruido y que Él lo iba a resucitar en 3 días. Y la gente entendió de que era el templo de Jerusalén cuando Él estaba hablando del templo de su cuerpo en la cruz. Él dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Y cuando usted lee los escritos del historiador cristiano Josefo, usted se da cuenta ahí de que para la mente judía, el cielo y la tierra era el templo, era el lugar donde Dios y el hombre se unían, era donde el cielo y la tierra se besaban. Entonces el sacerdote entraba una vez al año con la sangre del cordero, con la sangre de la expiación, para buscar el perdón del pueblo. Entonces, cuando Jesús le está diciendo cielo y tierra pasarán, no está hablando del cielo y la tierra física, sino que está hablando del cielo y la tierra como los judíos lo entendían, que era el templo de Jerusalén. Y de hecho, ellos comenzaron a adorar al templo más que al Dios del templo. Entonces ellos se jactaban del templo, pero no tenían una adoración genuina hacia Dios. Por eso es que Jesús los reprende y le dice, este pueblo de labio me honra o me adora, pero su corazón está lejos de mí. Ellos tenían rituales, pero no tenían el orden de Dios. De hecho, en otra ocasión Él le dice que se le quitaría el reino y se le daría a un pueblo que diese los frutos de ellos. Entonces también tenemos que entender que aún los colores nos hablan del reino de Dios. El color púrpura, que representa el reino, la realeza, está compuesto por el color azul, lo celestial, y el rojo. Y los que hemos estudiado la Biblia entendemos que la palabra Adán significa rojizo. Entonces cuando lo rojo, el hombre, y lo celestial, lo divino, se unen, entonces producen el reino. Pero producimos el reino a través de nuestra obediencia, pero no podemos obedecer lo que no hemos entendido. Entonces tenemos que entender eso. Y mire Lamentación 2. Vamos a leer Lamentación 2 porque aquí nos habla de un pueblo llamado Israel que estaba en lugares celestiales antes que la iglesia estuviera en esos lugares celestiales. Y dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Mire, Israel estaba en el cielo, pero sin embargo era el estrado de los pies de Dios. La Biblia dice que el Señor está sentado esperando que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies y que el último enemigo será la muerte. Entonces miramos de que los pies son parte del cuerpo de Cristo. Hay una generación de los pies, le vamos a llamar, donde ellos van al igual que Josué, todo lo que tocare la planta de vuestro pie será vuestro. Que va a haber una generación que va a conquistar aquello por lo cual Jesús murió. Jesús ya es Rey de Reyes, pero Él viene a poseer su reino en su plenitud, y lo va a hacer a través de los hijos que estamos
entendidos del reino, que conocemos el misterio del reino. Y entonces aquí vemos en Lamentación, donde Jeremías se está lamentando porque Jerusalén está a punto de ser llevada cautiva por Babilonia, por desobedecer la voz de Dios, la palabra de Dios. Entonces dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Primero dice que la volvió en oscuridad. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estado de sus pies en el día de su furor. Versículo 2. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor a todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra la fortaleza de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entonces aquí miramos, en resumen, en Lamentación 2, que el resultado de que Israel fuera derribada a tierra en el ámbito espiritual fue que cayó presa del enemigo, que sufrió derrota, que sufrió destierro y que no tenía el respaldo de Dios. Entonces eso es poderoso y importantísimo. Por eso es importante escudriñar la palabra de Dios y dejar que la Biblia traduzca la Biblia, no nuestras opiniones humanas, y no tratar de hacer que la Biblia haga o diga algo que no está diciendo. Entonces yo quiero volver a Génesis 1 para ustedes, ¿verdad?, que nos están siguiendo. Entonces, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Entonces miramos que Dios quiere reconciliar el cielo y la tierra por medio de la cruz o la sangre de la cruz de Cristo en Colosenses, ¿verdad? Pero también vemos de que Dios nos ha sentado en lugares celestiales, ¿verdad? Y que en Efesios 1:9 Él quiere reunir, que significa volver a unir. Significa que en un momento estuvo unido, pero hubo una separación. Y eso fue en el pecado, eso fue en la desobediencia de Adán. Pero también en Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es Efesios 1:3. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces estamos a la diestra de Cristo en lugares celestiales. Estamos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, en esos lugares celestiales. Pero ahora vamos a traerlos a los ámbitos terrenales a través del conocimiento, a través de la inteligencia espiritual, a través de la sabiduría de su voluntad. Y al nosotros conocer la sabiduría, la manera, la palabra, la instrucción divina, ahora la vamos a obedecer, la vamos a implementar a través de nuestra obediencia, a través de la fe. No vamos a implementar lo que no creemos, lo que no confiamos. Entonces, por eso es importante la fe. Pero mire bien, y estaba desordenada y vacía. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía en el versículo 2 de Génesis 1. Dice, estaba sobre la faz del abismo y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero mire bien, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aunque había desorden, el Espíritu se movía. Por eso es que muchas veces podemos experimentar el mover del Espíritu Santo cuando estamos predicando la palabra, que es un tipo, que el agua también es un tipo de la palabra, que dice que seamos lavados por medio de la palabra, ¿verdad? Por el lavamiento de la palabra. Entonces, el agua también representa el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se estaba moviendo en medio del caos. Por eso es que Dios puede usarte y no aprobarte. Por eso es que nuestra vida puede ser un caos y todavía podemos operar en los dones del Espíritu que son irrevocables y sin arrepentimiento, sin que haya carácter en nuestra vida, porque no nos hemos dejado formar por Dios. Entonces, eso es importante porque para entrar al reino, para ver el reino, para establecer el reino, tenemos que nacer de nuevo. Y dice la Biblia en Juan 3:3, Jesús hablando a Nicodemo, uno de los maestros principales de Israel, que aunque estudiaban la Biblia, aunque oraban, aunque ayunaban, aunque vigiliaban, y todo eso es bueno, sin embargo estaban lejos de la revelación del reino. Entonces le dice en Juan 3:3, Jesús hablando a Nicodemo, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Y en Corintio dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque le son locura, que las cosas espirituales tienen que entenderse de manera espiritual. Y eso implica que para entender las cosas del Espíritu tenemos que nacer de nuevo, tenemos que tener hambre y sed por Dios y su palabra para que Él nos enseñe. También la Biblia habla en Mateo 13 de que Él le hablaba en parábolas a los gentiles, a los fariseos, a los seduceos, para que no entendiesen. Ellos le preguntan, ¿por qué le hablas por parábola? Y Él le dice, para que viendo no vean. Y no entiendan, dice, y yo los salve, porque cuando no entendemos no podemos entrar en esa salvación. Ahora, la palabra salvación en el término griego o teológico es sotería, por eso que significa sanidad, prosperidad, restauración y significa paz, gozo, todo eso. Entonces por eso es que cuando la mujer del flujo toca a Jesús y es sana, Él le dice, tu fe te ha salvado, pero Él no le estaba hablando de una salvación de su alma, estaba hablando de una salvación de su cuerpo. Por eso es que la Biblia muchas veces habla de salvación en el ámbito de la salud física. Lo que pasa es que la religión nos ha enseñado que salvación tiene que ver con más allá de esta vida. Pero nuevamente, Juan 17:3 dice, Jesús, esta es la vida eterna. Y este es Jesús definiendo lo que es vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú has enviado. Y eso lo dijo en la última cena, en el aposento alto, junto a sus discípulos, mientras estaba orando al Padre. Esa es la oración sacerdotal de Cristo. Entonces, tenemos que unir todos estos puntos para nosotros entender lo que Dios está haciendo, para poder establecer el reino de Dios, para no estar como el hámster en la rueda de religión, tratando de apaciguar a un Dios que nunca está satisfecho, a un Dios que nos dice que la salvación es por gracia y luego la religión nos dice que es por obra, invalidando la cruz de Cristo, pisoteando la cruz de Cristo. Ahora, como la salvación es por gracia, no nos lleva a libertinaje, porque cuando no entendemos la gracia de Dios y nos tiramos al libertinaje del pecado, producimos una desgracia en nuestra vida. Pero la verdadera gracia de Dios, la del nuevo pacto, no es como la gracia de la ley, porque sí había gracia en la ley. A través de la sangre del Cordero, una vez al año, el pueblo recibía perdón por un año, pero esa sangre cubría el pecado por un año. Pero nuestro Cordero de la expiación del nuevo pacto es el Cordero que quita el pecado del mundo. No cubre el pecado, lo quita. Por eso es que nosotros estamos bajo mejores promesas, bajo mejores sangre, bajo mejor sacerdocio, porque esta gracia no solamente viene para que Dios nos perdone, sino para que Dios nos transforme. Pero entre el perdón y la transformación tiene que haber una reforma, y esa reforma se produce a través de la renovación de nuestro entendimiento, como dice Romanos 2:1, que es la palabra metamorfosis, que es un cambio irreversible, irrevocable. Cuando el gusano sufre una metamorfosis y se transforma en mariposa, la mariposa no tiene la capacidad ni la habilidad de volver a ser un gusano. Si va a morir siendo mariposa. Por ende, cuando hay una metamorfosis en nuestra vida, no hay nadie que lo pueda cambiar. Es irrevocable, es irreversible. Puede ser que hayan otras áreas de nuestra vida que necesiten arrepentimiento, que significa cambio de mentalidad, que produce una metamorfosis, que significa transformación. Y en medio de eso está la reforma, que estamos siendo reformados. Ahora, quiero meter esto entre esto. La Biblia dice que nueva creación somos, que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero usted ve en Génesis 1, cuando estamos leyendo, que Dios creó el cielo y la tierra. Él creó todo. Entonces ahí hay una nueva creación, pero en Génesis 2 miramos que Dios formó al hombre de la tierra. Entonces, solamente porque somos una nueva creación no significa que somos un producto terminado, en el sentido que necesitamos una nueva formación. Pablo lo dice de esta manera en Gálatas, donde él está defendiendo la gracia. Él dice, hijitos míos, por los cuales vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, lo que nos da la victoria no es la nueva creación, sino la nueva formación. Y esa formación viene a través de la tribulación. Dice Corintio que es esta leve tribulación momentánea está produciendo un cada vez más y excelente
peso de gloria. Y luego en 2 Corintios 4 dice de que somos transformados a la misma imagen. Entonces la formación es la formación de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese peso de gloria es el carácter de Cristo en nosotros, es la naturaleza de Cristo cada vez más evidente en nosotros. Es la mente de Cristo siendo formada en nuestra mente, la manera de Cristo siendo formada a través de al contemplar la gloria de Dios. Como en un espejo, al ver a Cristo nos vemos a nosotros, porque nuestro destino es ser conformado a esa misma imagen. Y entre más nos parezcamos y seamos formados a Cristo, más gloria de Dios vamos a irradiar, más verdad de Dios, más poder de Dios, más presencia de Dios. Y eso es algo poderoso. Entonces tenemos que dejarnos formar por Cristo. Pero también en Efesios dice que Él nos dio 5 dones ministeriales para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, para que crezcamos y seamos arraigados en el amor, para que no seamos llevados por todo viento de doctrina o moda evangélica. Entonces Dios nos deja también a los 5 dones de equipamiento para formarnos, para hacernos crecer. Por eso usted necesita a alguien. Usted no puede decir yo no necesito a nadie, solo a Dios. Eso es antibíblico, eso es anticristo, eso es fuera de orden, porque fuimos salvados no solamente de algo, sino para algo. Y fuimos constituidos en una familia de Dios, donde nadie puede decir, la mano no le puede decir al pie, no te necesito. Ni la mano ni el pie se puede creer más que el otro, porque en realidad, aunque tenemos diferentes responsabilidades, tenemos el mismo valor y juntos componemos ese cuerpo de Cristo. Juntos tenemos la mente de Cristo. Nosotros, en plural, tenemos la mente de Cristo. Padre nuestro, en la oración del Padre nuestro, es un reconocimiento de que Él no solamente es mi Padre, es nuestro Padre. Y dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que yo en parte conozco y en parte profetizo, pero ustedes tienen parte del rompecabezas espiritual que yo necesito para mi crecimiento, para yo crecer. Entonces juntos nos vamos ayudando por medio de la coyuntura, de la unidad. Al usted entender su don, al usted caminar en su don, a usted va a aportar algo al cuerpo de Cristo. Al yo entender mi identidad y mi don, voy a aportar la parte que yo solamente puedo aportar. Por eso es que no tiene que haber competencia, porque la Biblia dice que los que se comparan no tienen entendimiento. Entonces aquí, volviendo a Juan 3, él le dice: es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Pero luego en el 5 le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y mire qué curioso que en Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua. Aquí está el Espíritu y está el agua. Y aquí le dice: de cierto que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para el nacimiento del Espíritu te permite verlo, y al verlo nos permite entrar. Pero lo que nos permite ver y revelación es quitar el velo, es quitar lo que no nos dejaba ver, es quitarnos las escamas. Entonces Dios se reserva el derecho de revelación. Yo no puedo dar revelación, aunque yo tenga revelación, pero Dios va a usar la locura de la predicación para traer revelación a aquellos que Él le ha otorgado el don de revelación. ¿Por qué? Porque a los fariseos y los saduceos le hablaba en parábola para que no entendieran, pero Él les dice: mas a vosotros les he dado conocer los misterios del reino. Entonces, muchas veces las personas vienen a la iglesia buscando un milagro, que está bien, Dios quiere hacer milagro y usted no puede sentirse avergonzado por querer un milagro, y Dios quiere ver y hacer milagro en usted, y yo quiero ver más milagro en mi vida y en mi ministerio y en tu vida. Entonces, no estamos hablando de eso. Pero hay personas que vienen para que Dios restaure el matrimonio, pero no vienen para rendirse al señorío de Cristo, sea que Dios los sane o no, sea que Dios los bendiga o no, sea que Dios restaure el matrimonio o no. Entonces vienen con una mentalidad transaccional: si me bendice yo te diezmo, si me bendice yo te sirvo, si tú cambias mi familia yo me congrego. En vez de venir a rendirse a Dios, lo haga o no lo haga, porque yo necesito a Dios, porque Él es el rey de mi vida, no es el esclavo de mis necesidades. Entonces, muchas veces tenemos personas que repitieron una oración como loro, ¿verdad? Como perico, en algunos lugares, en unos países dicen eso, ¿verdad? Cotorro.
sin haber nacido. Nacieron y repitieron la oración producto de una urgencia y una necesidad de su necesidad, sin que necesariamente hayan nacido por el Espíritu. Puede ser que algunos vinieron por la necesidad y nacieron de nuevo al mismo tiempo, pero otros no. Por eso los pastores, los maestros, los apóstoles, los profetas, estamos frustrados tratando de enseñar cosas espirituales a gente naturales que simplemente se añadió a la iglesia buscando una solución a sus problemas terrenales sin ningún compromiso emocional, sin un compromiso de vida con el Rey de Reyes. Entonces nos frustramos porque aunque son fieles a congregarse, aunque son fieles en algunos principios, sin embargo no entienden el reino y por ende nuestras iglesias no avanzan a producir la vida del reino. Entonces es importante que aquí Jesús le dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu, y aquí en Génesis 1:2 miramos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua, aunque había caos. Entonces dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Entonces miramos, el tema de hoy es orden, bueno y bendición. Entonces, ¿por qué? Porque Dios te puede usar en tu desorden, Dios se puede mover en tu desorden, Dios te puede usar proféticamente, puntualmente para otros mientras tu vida es un desorden. Dios puede usarte para hacer milagros, para que los ciegos vean, para que los paralíticos se levanten mientras tu vida es un desorden, tu finanza es un desorden. Caminas en mentiras mientras caminas en milagros, caminas en las obras de la carne, en lujuria, en fornicación. Por eso es que hay personas que hicieron grandes milagros que de repente miramos que tuvieron unos pecados gravísimos y nosotros preguntamos, pero ¿cómo Dios lo usó? Es que los dones son irrevocables, pero algún día vamos a rendir cuenta delante de Dios por ello. Y lo que pasa es que si no nos arrepentimos y seguimos en la carnalidad, de repente la carne se mezcla con los dones y también comenzamos a ver la falta de carácter, y la puerta que te abre el don te lo destruye el carácter eventualmente. Entonces, la Biblia también dice, entonces aquí miramos en Juan 3 de que nacimos por el Espíritu y por el agua. Pero mire bien, en 1 de Pedro 1:23 el apóstol Pedro nos dice por qué otra forma nacimos de nuevo. Y dice, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente es semilla corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, luego miramos que aunque el Espíritu se está moviendo sobre la faz de la agua y se está moviendo en medio del desorden, sin embargo, hasta que la palabra y el Espíritu se unen, no hay orden. La tierra es un caos, y cuando la palabra y el Espíritu se unen, comienza a haber orden, y al establecer orden, Dios dice que era bueno en el primer día, Dios dice que era bueno en el tercer día, Dios dice que era bueno. Entonces no hay nada bueno fuera del orden de Dios, y no hay orden de Dios fuera de la palabra y de la guianza del Espíritu de Dios. Eso es importante, porque en Efesios también nos dice esto, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. La fe es un regalo de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Nadie se puede gloriar de la salvación, ni la revelación son dones, ni los milagros son dones, ni profecías son dones. Son regalos que Dios nos dio sin merecerlos, sin ganarlos. Simplemente Él decidió en su sabiduría darnos para que tuviéramos algo con que servir al cuerpo. Pero cuando nos adueñamos del don y comenzamos a usarlo para cobrar, para manipular, entonces ya eso se corrompió. Entonces nacimos por el Espíritu y por la palabra y la simiente o el semen incorruptible de Dios, que es la palabra de Dios. Ahora dice el versículo 10 de Efesios 2, porque somos hechuras suyos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mire, primero en Cristo somos redimidos, somos reconciliados y esa salvación viene solo por la misericordia de Cristo. Y ahora fuimos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nuevamente, había desorden, el Espíritu y la palabra se unen, crean orden, el orden crea lo bueno, y después de 5 días de orden y de llamar bueno a esto, Dios planta a Adán, Dios planta al hombre en lo bueno.
Y cuando Él pone al hombre, dice que era bueno en gran manera, o muy, muy bueno, podríamos decir, o otras traducciones lo dicen. Entonces, el mismo principio miramos en esta nueva creación, en la creación del nuevo pacto. Dios se mueve en nuestro desorden, nos reconcilia a través de la sangre, la muerte y la ascensión de Cristo, resucitamos con Él, ascendemos con Él, nos ponen a la diestra del Padre juntamente con Cristo, somos bendecidos con toda bendición en lugares celestiales, porque ¿qué sucedió? Cuando el hombre es puesto en lo bueno, dice que Dios los bendijo. Y los bendijo y les dijo, fructifíquese. Pero ¿cómo iban a fructificarse sin semilla? Luego miramos de que después que los bendijo y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúguenla, enseñoreen en la creación. Nunca sobre los hombres, solo sobre la creación. Dios no diseñó al hombre para enseñorearse. Por eso le dice a los pastores que cuidemos de la grey y no nos enseñoremos, no nos adueñemos, no los manipulemos, no los controlemos, sino enseñémoslos y empoderémoslos para que ellos caminan, para que sean gente pensante y no sean niños que tengan que venir a pedirnos hasta qué calzoncillos se van a poner o qué color van a pintar la iglesia. Eso es inmadurez de parte de los padres espirituales y de los líderes espirituales. Nuestro trabajo es hacer a nuestros hijos dependientes de Dios, dependientes de la palabra, y enseñarles valores y principios por los cuales ellos puedan discernir las cosas y las decisiones que tienen que tomar. Entonces dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Las buenas obras también aquí fueron preparadas de antemano. Dios ordenó la tierra y lo llamó bueno antes o de antemano, antes de poner a Adán para que enseñoreara sobre ellas. De igual manera, Cristo preparó estas buenas obras y nos restauró y nos reconcilió con el Padre y nos puso nuevamente en lugares celestiales juntamente con Cristo para que ahora gobernáramos la tierra desde el cielo, desde la mentalidad celestial. Entonces, pero la Biblia dice que esas bendiciones espirituales vienen y se establecen en Efesios 1 a través del conocimiento de la voluntad, a través de la inteligencia y el entendimiento espiritual. Entonces, al entender lo espiritual, nosotros vamos a caminar en el poder de Dios. Quiero leerles algo poderoso en Job 33, Job 38:33, y dice, Dios le está preguntando a Job en este momento, ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? Le está diciendo, ¿sabes cómo está ordenado el cielo? ¿Cómo funciona el cielo? Y el cielo se sostiene y se mantiene por la palabra de Dios. Y le hace otra pregunta, ¿dispondrá tú de la potestad, de su potestad en la tierra? Él está diciendo, si no entiendes cómo funciona lo celestial, no vas a poder reproducirlo en lo terrenal. Por eso es que necesitamos conocimiento de su voluntad, que viene de la revelación del Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad de su palabra, para que tengamos entendimiento y ahora tenemos la decisión y la elección de hacer caso o hacerlo a nuestra manera. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento porque han rechazado mi conocimiento. Entonces al rechazar Israel su conocimiento, ellos perecieron y no entraron en la vida del reino en su plenitud. Ellos manejaban un lenguaje del reino, manejaban un estándar y banderas del reino, tenían leyes del reino, pero no tenían vida del reino, por no entender el cielo, por no entender la tierra. Y la Biblia dice que el reino de Dios, en Romanos 14:17, está en el Espíritu Santo, que el reino de Dios es justicia, paz y gozo dentro de la persona del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús también le dijo a algunos, mientras él estaba en su cuerpo terrenal en Jerusalén, le dice, aquí hay algunos que no verán muerte hasta no verme venir con poder en mi reino. ¿Cuándo fue eso? No hay personas que vivan más de 2000 años. Yo no me he topado con ninguna. Es que al venir el Espíritu Santo en Pentecostés, el reino venía en Pentecostés. El reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino es que justicia, paz y gozo en la persona del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo gobernando, ahí está el reino de Dios. Por eso es que cuando no entendemos la Biblia, comenzamos a predicar
predicaciones locas, pero Dios escogió la locura de la predicación para salvación, no prédicas locas sin sentido y sin esencia. Por eso es que la Biblia dice que no pongamos un neófito, que significa un recién nacido. Aunque usted nació de nuevo, tiene que ser enseñado por los 5 dones ministeriales para que usted crezca, para que usted sea un obrero que no tenga de qué avergonzarse, que correctamente traza la palabra de Dios. Mi preocupación en este día o en este tiempo es que los predicadores predican cosas para emocionar, para hacerte promesas, castillos en el aire que nunca se van a llevar a cabo en tu vida, al menos que entres al orden y a la obediencia de la palabra de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Líbranos del maligno, líbranos de la influencia del maligno que apela a nuestra carne para hacer las cosas a nuestra manera, de acuerdo a nuestras opiniones, de acuerdo a nuestros pensamientos. Y aunque tenemos lenguaje de reino y aunque tenemos lenguaje de hijo, operamos como huérfanos y operamos como esclavos. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que cambiar eso para poder accesar la vida del reino. ¿Por qué es importante tener una vida y una intimidad con la persona del Espíritu Santo? Mire, Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7 dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. En el cielo lo que dan testimonio de este reino, de estas verdades, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solo que aquí lo llaman el Verbo, que es la palabra. Y dice luego, en el versículo 8 de Primera de Juan, dice: y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre de Cristo. Y estos 3 concuerdan en el uno, o sea, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero mire bien, el único que opera en las dos dimensiones, que es testigo en el cielo y es testigo en la tierra, es el Espíritu Santo. Por eso, el cielo y la tierra, el Espíritu Santo une el cielo y la tierra. Por eso es que el reino de Dios no es comida ni bebida, o sea, rituales, sino que es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Por eso es que en Pentecostés vino el reino. No solamente vino el nacimiento de la iglesia, sino que la iglesia nació producto del reino. Y ahora es el vehículo del reino para extender. La Biblia dice en Isaías 9 que lo dilatado de su gobierno o el avance de su gobierno era sin fin. El reino sigue avanzando. Solo porque usted vive en caos, solo porque hay caos en el mundo, solo porque hay tormenta, no significa que el reino no está avanzando. Si usted determina el avance del reino por lo que escucha en el Facebook, por lo que escucha en la noticia, usted está viviendo por vista y no por fe, por lo que Dios dice. ¿Sabía usted que hay avivamiento por toda Latinoamérica? Que hay avivamiento en África, en Asia, en China, que la iglesia está creciendo y sobre todo esta generación está entendiendo el reino cada vez más. Y al entender el reino y ser confrontado con aquellas cosas que no concordaban, que eran pura religión y tradición, y que nos apartaban del reino de Dios, ahora hay una mayor expresión del reino, de su poder, de su gloria, porque el reino de Dios no consiste en palabra, pero no está hablando de la palabra de Dios, sino de la palabra sin sentido de los hombres que predican un mensaje que no entienden, que no aplican, que no viven y que no demuestran, porque la creación gime por la manifestación de los hijos. De esa palabra es una palabra de un hijo maduro que está en el negocio del Padre, que piensa como el Padre, que actúa como el Padre. Y no está hablando del Padre espiritual, porque muchas veces el Padre espiritual está más perdido, decimos aquí en Nicaragua, que un perro en procesión, sino del Padre celestial, del Padre que vino a amarte, que no vino a usarte, que no vino a abusarte, porque hay otro Padre que es el padre de mentira, que él vino a abusarte, que vino a controlarte, que vino a manipularte, que vino a destruir tu destino. Los padres para los judíos tenían la responsabilidad de circuncidar al hijo en el 8º día, que es el nuevo día, que es la nueva creación. Entonces, pero cuando el padre no sabía cortar, el niño peligraba de ser castrado, y al ser castrado perdía su capacidad de reproducirse y de tener intimidad. Entonces, muchos padres están castrando a sus hijos y hay otros hijos que no se dejan guiar. Entonces, hay doble problema en la autoridad.
Unos abusan la autoridad que se nos dio como líderes espirituales y otros tienen el problema del orgullo que no se dejan gobernar o guiar por los padres espirituales. Pero nuestra autoridad es sobre la creación, es sobre los demonios, es sobre todo aquello que destruye. En 2 Corintios, Pablo le dice que nuestras armas de nuestra milicia, y esa palabra milicia es estrategia, son poderosas en Dios para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces él habla de que esa fortaleza, cuando usted ve naciones como Cuba, como aquí en Nicaragua, aquí en Granada, hay fortalezas que eran para impedir que el enemigo entrara. Pero de igual manera el enemigo ha puesto fortaleza que son argumentos, que son opiniones propias, que no dejan entrar la palabra de Dios. Pero dice que nuestras armas son poderosas en Dios para derribar esa fortaleza y esos argumentos para que el reino de Dios entre en tu vida. Y más abajo, él dice, nuestra autoridad no es para destrucción, sino para edificación. Entonces, nuestra arma es para destruir todo aquello que te destruye a vos. Pero el fin es edificarte a vos y quitar todo aquello que te destruye para que usted viva dependiendo del Espíritu Santo, dependiendo de la palabra de Dios, dependiendo de tu relación de Dios. Yo no puedo adorar por Dios, yo no puedo estudiar por vos, yo no puedo intimar por Dios, por vos. Yo solo puedo enseñarte. Mi trabajo como apóstol y pastor y obispo es enseñarte, es instruirte, darte la palabra es la herramienta, pero y usted tiene que mirar cómo sobreedifica sobre el fundamento de Cristo y de su palabra. Y muchos de ustedes, aunque son salvos, han edificado con hojarasca, con heno y con madera, y cuando viene el fuego de la prueba, pierden todo, viven en desgracia, viven en pobreza, viven en penuria. ¿Por qué? Porque son salvos y tienen vida eterna garantizada en Cristo, pero están lejos de la vida abundante que solo se produce en nuestra obediencia al entendimiento del reino de Dios. Entonces, esto es lo que le quería compartir hoy, de que en Génesis 1 había desorden, pero vino el Espíritu, se movía sobre la agua. El Espíritu y la palabra de Dios comienzan a traer orden. Al traer el orden se vino lo bueno. Al Dios plantar al hombre en lo bueno, dice que era bueno en extremadamente, y luego le da una bendición. La bendición viene en lo bueno viene del orden, el orden viene de la unión del Espíritu y la palabra. Y entonces al bendecirlo, él le da el orden de fructificar, pero le da semilla. Y para terminar, les digo, les quiero leer Segunda de Pedro, porque también aquí nos dice cómo entrar. Y hay cosas que tenemos que añadir a nuestra vida, a nuestro nuevo nacimiento, para poder entrar a esa vida de Dios. Dice esto, mire bien, como todas las cosas, Segunda de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 3. No, vamos a leer del 1. Segunda de Pedro 1, a partir del versículo 1. Y léalo, escúchelo, estúdielo. Y esto va a estar aquí para que usted lo vuelva a estudiar, lo vuelva a escuchar. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor, de nuestro Dios, Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Mire, gracia y paz sean multiplicadas. La gracia y la paz se multiplican en el conocimiento. Por eso es que el Señor dijo, vayan y hagan discípulos, bautícenlos, sumérjanlo en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. No es solamente un chapuzón en agua, sino que sean sumergidos en la vida del Padre, en la vida del Espíritu, en la vida de la palabra, donde está el reino, donde está la presencia de Dios, donde no hay diablo que pueda vivir, porque el diablo tiembla a la presencia de Dios, no a la presencia de la religión. Y entonces dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, no es de una doctrina, es de dos personas que son una, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Y dice, vayan a Jerusalén y aguarden hasta que reciban poder en el Espíritu Santo. El reino viene con poder. No consiste en palabra de humanos, sino que la palabra de Dios no es bla, 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 sino poder de Dios para traer cambios, los resultados y poder traer el cielo a la tierra. Entonces dice, mire bien,
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, lo natural y lo espiritual, nos han sido dadas tiempo pasado por medio de su divino poder, y este divino poder vino mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El conocimiento nos da ese poder divino. El conocimiento multiplica la gracia y la paz. El conocimiento nos da acceso a todas esas cosas. Y dice, versículo 4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser, no a hacer, sino ser. Todo lo que hacemos tiene que nacer de lo que somos. Por eso es importante entender tu identidad. Si usted es pastor, no trate de ser apóstol. Si usted es apóstol, no trate de ser evangelista. Tenga paz en su llamado. Hoy en día ser padre espiritual es lo que está de moda. Ahora antes había solo pastores, maestros y evangelistas. Y después de repente hubo una ola que todo el mundo quería ser profeta y apóstol. Y ya no habían pastores, maestros y evangelistas. Ahora antes estábamos rencos de un pie. Ahora estamos rencos de otros pies, y ahora tenemos que restaurar lo otro porque ya nadie quiere ser, porque cree que esto es jerarquía. Esto no es un sistema mundano, esto no es una pirámide de jerárquica. Esto es el reino de Dios funcionando como un cuerpo, amándonos en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Tenemos que crecer. La Biblia dice que Pablo le dijo, yo no puedo hablarle como espirituales porque ustedes dicen que algunos son de Pedro, algunos son de Pablo, algunos son de Cristo. Y ustedes, ¿acaso eso dice no es la evidencia de que están sin entendimiento, que son niños, que son carnales? Por lo tanto, no les pude hablar como espirituales porque andan en división, se andan tirando en Facebook. Hermano, crezcamos. Y dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. No solamente tenemos divino poder, sino naturaleza divina, que es la naturaleza de Dios. Los perros tienen perritos, los puercos tienen puerquitos, los caballos tienen caballitos. Pero cuando usted nace de Dios, usted adquiere la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, de la manera corrupta de pensar. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, porque tenemos poder divino, porque tenemos conocimiento, porque tenemos gracia y paz, porque tenemos naturaleza divina. Ahora, por todas esas cosas, vamos a ser diligentes en estas siguientes cosas. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud, que es el poder de una vida moral. Por esto mismo añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, para que no caminemos en estupidez religiosa, ni en fábulas religiosas, ni en temor religioso. Al conocimiento, dominio propio, para que la vida del reino se evidencie en nuestra vida. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, un afecto fraternal o amor de hermano. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará ocioso, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vino el orden, la palabra y el Espíritu se unieron, crearon orden. La orden creó lo bueno. Dios pone al hombre en lo bueno. Dentro de lo bueno lo bendice y le dice que fructifique. Entonces aquí ya tenemos poder divino, naturaleza divina, tenemos gracia, tenemos paz. Al nosotros ejecutar y añadir la palabra de Dios de manera lógica, racional, a nuestra práctica, a nuestra vida, entonces vamos a añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, paciencia, dominio propio, todo eso. No vamos a dejar de tener frutos espirituales, los frutos del reino, los frutos de la naturaleza divina, el fruto del poder divino. Y dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Significa que Dios ya nos dio todas las cosas para la vida y la piedad, pero ahora usted tiene que tener una elección firme de su vocación. Es tu decisión. Dios puso dos árboles
para que el hombre tuviera poder de decisión, porque Dios nos llamó a libertad, y la libertad en Dios es responsabilidad de tomar decisiones propias. No le eche la culpa a Dios, no le eche la culpa al diablo. Es su decisión una vez que usted es expuesto al conocimiento divino. Y dice, y porque haciendo todo esto, no caeréis jamás. Al hacer nuestra vocación y elección firme, no vamos a caer jamás. Y mire bien, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Tenés que ver y tenés que entrar al nacer de nuevo. Al nacer por el Espíritu, al nacer por el agua. Entonces, al poner estas cosas en nuestra vida, no un mensaje del reino con una vida carnal o religiosa, sino al añadir todo esto a nuestra vida y naturaleza divina, entonces no vamos a estar ociosos, vamos a dar fruto y vamos a tener entrada al reino. Ahora, en Gálatas 5:22, donde hablan de la obra de la carne, dice: como les he dicho antes, los que practican tal cosa no pueden heredar el reino de los cielos. Eso está hablando de heredar el reino de los cielos aquí. Si hay fornicación, si hay adulterio, si hay celo, si hay envidia, si hay contienda, si hay herejía y todas las 18 cosas que están listadas en Gálatas, porque son 17 y después la 18 es y otras cosas semejantes. Y él dice: como le he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero ¿dónde le dijo él a los Gálatas antes de estas cosas? En Gálatas 4:1, que dice que aunque el heredero tiene todas estas cosas, se le ha dado todo, parafraseando, ¿verdad? Y uniendo estos dos versículos, para la vida y la piedad. El niño, porque es infantil, no puede accesar la herencia. Pero si aquí añadimos todas estas cosas en 2 de Pedro 1, entonces se nos da amplia y generosa entrada al reino eterno. Entonces entramos a la eternidad de Dios y desde la eternidad traemos las bendiciones celestiales y las producimos y las disfrutamos en la tierra. Y entramos y manifestamos el reino a través de nuestra obediencia al conocimiento divino. Y al obedecer y entender nuestra naturaleza divina, ya no vamos a ser como la puerca lavada que vuelve al lodo, o como el perro que come su vómito. Y entonces él sigue diciendo en el 12: por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, despertarlo del sueño por si se han dormido en sus laureles, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Él estaba a punto de morir, pero él quería asegurarse que ellos no se perdieran esto y lo dejó escrito para ellos y para nosotros. Y dice: también procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas al escribirlas. No solamente estaba preocupado con cumplir su destino y cumplir su llamado, sino con dejar un legado, que ese es el corazón de un padre, dejar herencia a los hijos de sus hijos. El justo deja herencia a los hijos de sus hijos. Y en Gálatas, después que Pablo defiende la gracia, espada y escapa, él deja en evidencia que hay un principio que la gracia no cubre, y es el principio de elección y decisión. Y él dice: Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Y luego les amonesta y le dicen: no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharán si no desmayan. Entonces yo quiero decirles, hermanos, busque la palabra de Dios que guíe su vida. Busque al Espíritu Santo que lo guíe toda la verdad en la palabra de Dios. Al Dios traer orden a tu vida, tendrás acceso a lo bueno de Dios. Al tener lo bueno, vas a vivir en lo bueno. Al vivir en lo bueno, vas a crear la bendición de Dios. Va a estar establecida sobre lo bueno de Dios, producto del orden de Dios, producto de la palabra y el Espíritu de Dios, para que puedas dar fruto, para que puedas caminar en dominio propio, para que puedas caminar en autoridad y para que seas una manifestación viviente, tangible del reino de Dios y del Rey de Reyes
en la vida de su hijo y de su hija. Que Dios me les bendiga. Yo solamente oro la oración de Efesios, que Dios le abra los ojos de su entendimiento para que puedan comprender la anchura, la longitud y todas las dimensiones del amor de Cristo, y que puedan comprender la voluntad de Dios en todo inteligencia y conocimiento y entendimiento espiritual, para que vivan la vida del reino, para que ya no tengamos jerga y lenguajes de reino, sino vida de reino, que no solamente tenemos vida eterna al conocer a Dios y a Cristo, sino que tenemos vida abundante, que se volverán vidas deseables ante los judíos. Nos tendrán celo por el deseable de las naciones, viviendo y gobernando en nuestra vida. Que Dios les bendiga, y por favor hágame un favor, comparte este mensaje para que más personas puedan comer y tener acceso a estas revelaciones del reino. Con humildad y con gratitud les doy gracias por tomarse el tiempo de escucharnos y de compartir este mensaje. Bendiciones.